Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Cholo nos trae a... no sé cómo pronunciar esto, si Gumbridge o Gambridge. La canción se llama 10,000 Cry, así que me voy a decantar por Gambridge. Es un videoclip del 2014 y bueno, los integrantes tenemos por aquí a Masashiro Yamaguchi, alias Llama B, a la voz, también es productor, programador, primer vocalista de Galnerius, ojo al dato. Después tenemos a Hayato a la guitarra, tenemos a Hiroyuki Ishikawa, Ujú. alias Easy, a la guitarra, Toshiyuki Sugimori al bajo, Hideki Akiguchi a la batería. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Madre mía, ni un segundo de respiro. Han entrado como un cañón, power metal total. Sin embargo, la voz tiene hasta un aire casi lírico, épico, Sí, sí. ¿vale? Que es tremendo. A mí lo Eh, que me está flipando es el batería, con esa batería tan pequeñita, tan simple. sí, fíjate, a ti te ha llamado lo simple y a mí me ha llamado lo alto que están los platos, ¿vale? Que prácticamente Sí, bueno, tienes que tiene estirar que ahí estar el así brazo, para pero poder, bueno, en cuanto, si lo he hecho para el vídeo, genial, porque claro, el plato no le tapa la cara. Desde luego, si quería salir en sí, el claro. vídeo, ha salido en el vídeo. Eh, Oye, lo mismo tiene la configuración así, le gusta ahí pegarle ahí. no, no, sí, a ver, cada uno se adapta. Como al- está ahí siempre doblando, pues, para estirar el brazo un poco ahí cada vez que le... Claro, claro, claro. Como te decía, tiene como una parte de metal melódico que tiene un pie en el power metal y otro en sonoridades distintas, tal vez un poquito alternativo, un poquito de sinfónico en cuanto a la voz, ¿no? Porque
proyecta la voz como si fuera un tenor. Ya sé por qué fue ¿El qué? vocalista de Galnerius. Precisamente por eso. Claro, a ver, la producción del vídeo no es muy allá, ¿vale? En cuanto es simple, han cogido... además, no sé si es un fondo blanco o es una pantalla verde que la han vuelto blanco con el color, porque se les nota a veces como un poco recortadas, ¿no? Las siluetas. Eh, por ejemplo, aquí, ¿no? La cabeza de la izquierda se ve todo como Sí, sí, se un, ve ahí un- un un poco. poquito de como el recorte típico del croma, pero bueno, que no es lo esencial, ¿vale? Aquí lo que es importante, que nota que logran transmitir una energía así muy potente, muy cruda, muy directa, con mucha fuerza. Es, a pesar de que sea un videoclip, se nota que es una banda de directo, ¿no? ¿No te da la sensación? Sí, sí, está en directo, tiene que ponerte los pelos como escarpias. Sí, unos riffs de guitarra muy potentes, así, em, con mordiente, como digo yo, muy agresivo. Sí, sí. Agresivo sería la palabra, sí, efectivamente. Em, Pero que es que se bueno, conjuntan bien todos. sí, 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 sí. También el bajo está muy presente, muy definido. La batería es súper contundente, a pesar de que tenga una batería con un kit pequeñito, pero sobre todo la voz, ¿no? La voz destaca muchísimo, muchísimo. Y bueno, em, el título que es 10,000 Cry, eh, bueno, es Diez como, mil lágrimas, puede ser. o diez O mil lloran. lloros. Sí, claro, aquí me da un rollito apocalíptico, ¿no? Colectivo. Em, Como un dolor colectivo. Y sí, porque además la letra lo que viene a decir es que la humanidad está sufriendo como injusticias, guerras, habla de desesperación, de un llamado a la batalla, a la lucha, las voces del pueblo, como que la gente está harta de tanta injusticia y que Escucha, ¿eh? Que perfectamente vale para ahora mismo. vale para todas las épocas. Sí, Es- pero ahora le pones una bandera palestina ahí en una esquinita y queda de lujo. sí, y como te digo, que es que se lo puedes aplicar a cada guerra. Ah, sí, sí, A claro, todas, claro, a claro. todas, efectivamente a todas. Bueno, pues genial, genial, me está gustando muchísimo. Así que nada, vamos a continuar. Am, Se ve que son gente ya, que no son jovencísimos, ¿vale? Son gente ya de edad media. Eh, Sí, bueno, no, pero me refiero, para, que son gente con experiencia, que se les ve, ¿vale? sí, sí. Entonces, sí, sí. Me refiero que no es el ex cantante de Galnerius y se ha cogido ahora, ha elegido a cuatro jovencitos y banda nueva, ¿no? Sino ha elegido gente como diciendo, a estos los conozco yo, No sé, tienen experiencia tienen y experiencia sé qué pie y cojean. sé que funcionan. Así que nada, adelante. Venga, vamos a continuar.
Bueno, pues bueno, han dado un espectáculo tremendo. Eh, a ver, en cuanto retomamos todos esos cambios que iban haciendo, la forma en la que iban haciendo las transiciones y demás, era muy Halloween, pero muy Halloween de la segunda época, de la época ya de Andy Deris. Pues tú Y fíjate que a mí me ha recordado en ciertos momentos a The Offspring. madre mía, has matado. Sí, Eh, ¿cómo se llamaba la canción? Ahora no me acuerdo. Pero hay una canción que tiene ese ritmo. sí, Y digo, lo que pasa es que, claro, luego con la voz de este hombre, claro, cambia, cambia. claro, se va a Halloween, Que, claramente. es curioso porque no habíamos mencionado que cantan en inglés, Sí, que se me había ido totalmente la pinza. Estamos em, tan pendientes muchas veces ya de lo que es la música en sí que fijaos lo que nos importa que sea en japonés o en inglés, ¿no? Es decir, que la música es música y eso es lo bonito, ¿no? Canta, él siempre canta con una voz de pecho, con una voz natural, ¿vale? Pero cuando sube a los agudos, que lo hace con falsete, lo hace tremendamente bien, ¿no? Es decir, un falsete muy, muy pulido y que llega a unas notas altísimas, ¿no? Él tiene un rango de voz muy amplio, una tesitura sí, 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 sí. que cuando quiere, es decir, él se mantiene cómodo en ese rango de voz que suele utilizar para casi toda la canción, muy potente, bien colocada la voz, em, con muy buena técnica, pero después cuando quiere subir pega El el arreón. subidón Sí, y sí, te sí. deja ahí, vamos. Correcto. Según va subiendo él, se te van subiendo los pelos. Sí, el bajo también no para, es técnica de púa, muy típico del estilo. Y las guitarras, la primera ha hecho un pasaje melódico, es decir, ha hecho un solo muy, muy a la segunda voz, ¿vale? Pero con la guitarra y el segundo solo ha El sido segundo ha sido soberbio. Ha sido un solo en plan de virtuosismo, con sweep picking, con escalas, arpegios y, bueno, un despliegue técnico, ¿vale? Distinto y está Sí, bien. sí, se ha quedado a gusto. Se ha quedado a gusto, efectivamente, ¿no? Y Sí. nosotros también. Claro, y de hecho han terminado con guitarras gemelas, ha quedado muy, muy chulo. Pues fenomenal, es Y el un... batería me ha llamado mucho la atención que estaba tirando de muñeca, no de doble bombo, estaba tirando de muñeca. Bueno, no sé si Bueno, doble bombo, tiene un bombo nada más, era el doble pedal, pero que la rapidez la hacía con la mano, no con los pies. porque hace una técnica que hacía el estepario antes de tocar con el doble Claro, bombo, que es efectivamente. tocar con el pedal y en vez de golpear con el pie para el segundo golpe, que sería del doble pedal, lo hace con el tom, digamos, con el más grave, ¿vale? Para que tú me entiendas, con el tambor más grave, ¿vale? Pues Sí, sí. Sí, coño, que te entendí, ¿no? Lo como tú muchas veces me dices lo del tambor, sí, con el tom, con el más grave. Entonces, claro, hay que aplicar bien la técnica para que te cunda y lo hagas bien, Sí, pero sí, no, que pero que lo hace muy bien, ¿eh? mm, coge Me ha una, sorprendido gratamente. coge unas velocidades muy buenas. Perfecto. Bueno, pues un espectáculo, en definitiva, que han dado. Así que fenomenal. Cholo, gracias por patrocinar la reacción. Ya sabéis, podéis apoyar esto con un like, suscribiros, clic en la campana. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Más cositas. Hay un enlace extra que se llama Invítanos a un café, que si quieres hacer una pequeña aportación es lo perfecto, ¿no? Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a invitar a más reacciones para ver dentro del canal. En el logo del canal, pues si pulsas o te dice bien que te suscribas o que te unas, muchas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.